Lunes 1 de junio. Segunda carta de San Pedro. Lleguen a ustedes la gracia y la paz en abundancia, por medio del conocimiento de Dios y de Jesucristo, nuestro Señor. Su poder divino, en efecto, nos ha concedido gratuitamente todo lo necesario para la vida y la piedad, haciéndonos conocer a aquel que nos llamó por la fuerza de su propia gloria. Gracias a ella, se nos han concedido las más grandes y valiosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a participar de la naturaleza divina, sustrayéndose a la corrupción que reina en el mundo a causa de los malos deseos. Por esta misma razón, pongan todo el empeño posible en unir a la fe, la virtud, a la virtud, el conocimiento, al conocimiento, la templanza, a la templanza, la perseverancia, a la perseverancia, la piedad, a la piedad, el espíritu fraternal, y al espíritu fraternal, el amor. Salmo 91. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor, mi refugio y mi baluarte, mi Dios, en quien confío. Él se entregó a mí, por eso, yo lo glorificaré, lo protegeré, porque conoce mi nombre, me invocará, y yo le responderé. Estaré con él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré, le haré gozar de una larga vida y le haré ver mi salvación. Evangelio según San Marcos. Jesús se puso a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. A su debido tiempo, envió a un servidor para percibir de los viñadores la parte de los frutos que le correspondía. Pero ellos lo tomaron, lo golpearon y lo echaron con las manos vacías. De nuevo les envió a otro servidor, y a este también lo maltrataron y lo llenaron de ultrajes. Envió a un tercero, y a este lo mataron. Y también golpearon o mataron a muchos otros. Todavía le quedaba alguien, su hijo, a quien quería mucho, y lo mandó en último término, pensando, respetarán a mi hijo. Pero los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Y apoderándose de él, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, acabará con los viñadores y entregará la viña a otros. ¿No han leído este pasaje de la Escritura? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Entonces buscaban la manera de detener a Jesús, porque comprendían que esta parábola la había dicho por ellos, pero tenían miedo de la multitud. Y dejándolo, se fueron. Palabra del Señor. Hay algo extraño que nos pasa con los regalos más grandes de la vida. Al principio los recibimos con gratitud, conscientes de que no los merecíamos. Pero con el tiempo nos acostumbramos. Y aquello que un día reconocimos como un don empieza a parecernos una propiedad. Nos ocurre con la familia, con el trabajo, con los talentos, con la salud, con las personas que amamos e incluso con la fe. Dejamos de recibirlas y comenzamos a administrarlas como si fueran nuestras. La tragedia de los viñadores comienza mucho antes del asesinato del heredero. Empieza cuando olvidan que la viña no les pertenece. Ese es el punto de quiebre. Porque cuando algo deja de ser un regalo y pasa a convertirse en una posesión, el corazón empieza a endurecerse. Entonces ya no se trata de cuidar, sino de controlar. Ya no se trata de agradecer, sino de defender. Y cualquier presencia que nos recuerde que no somos dueños absolutos se vuelve una amenaza. Es una dinámica que aparece todos los días. En quien cree que su cargo le da valor como persona y se derrumba cuando pierde reconocimiento. En quien convierte a sus hijos en una extensión de sí mismo y no soporta que elijan otro camino. En quien se aferra tanto a una relación que termina asfixiándola. En quien construye una imagen de éxito y vive agotado intentando sostenerla. Poco a poco, sin darnos cuenta, comenzamos a actuar como propietarios de cosas que en realidad solo nos fueron confiadas por un tiempo. Lo más inquietante del Evangelio es que los viñadores reconocen perfectamente quién es el heredero. No actúan por ignorancia. Actúan porque saben. Y eso revela una verdad incómoda sobre nosotros. Muchas veces no rechazamos la verdad porque no la vemos. La rechazamos porque la vemos demasiado bien. Hay momentos en que una palabra, una situación o una persona ponen delante de nosotros algo que sabemos que es cierto, pero aceptarlo implicaría renunciar al control, pedir perdón, cambiar de rumbo o reconocer que llevábamos años equivocados. Por eso la carta de Pedro describe el crecimiento espiritual como una construcción paciente. A la fe se le suma virtud, conocimiento, dominio de sí, perseverancia, fraternidad y amor. No es una lista decorativa. Es el camino para que el corazón no termine encerrado en sí mismo.
Porque cuando la fe deja de transformarnos, fácilmente se convierte en una posesión más. Algo que creemos administrar, cuando en realidad debería ser ella la que nos transforme. La piedra rechazada termina siendo la piedra principal. Y esa imagen atraviesa toda la historia humana. Lo que más necesitamos suele ser justamente lo que más resistimos. Aquello que podría devolvernos libertad es muchas veces lo primero que intentamos expulsar de nuestra vida porque amenaza nuestras seguridades. El problema no es que Dios deje de hablar. El problema es que hay voces que, si las escuchamos de verdad, cambian demasiado las cosas. Y entonces aparece la pregunta que nadie puede responder por nosotros: ¿qué verdad venís empujando fuera de la viña de tu vida porque sabes que, si la dejaras entrar, ya no podrías seguir siendo el dueño de todo? Señor, tantas veces me aferro a lo que recibí como si fuera mío y termino viviendo a la defensiva, con miedo a perder, controlar o soltar. Ayúdame a recordar que todo es regalo, incluso aquello que hoy doy por sentado. Que no rechace tu voz cuando toca mis seguridades y que tenga la humildad de dejarme transformar por la verdad. Amén.